Hola a todos, buenas tardes. Empezamos la segunda evaluación de este nivel 2 de social y comenzamos con el tema 1. Bueno, en la primera evaluación vimos la parte de historia del temario y ahora nos vamos a centrar en lo que denominaríamos geografía. Bueno, este tema preguntaréis que no es, os diréis que no es demasiado, no tiene demasiado que ver con la geografía, pero bueno, habla de la economía, que al final es también asignatura del ámbito y por lo tanto pues hay que verlo, ¿vale? Bueno, las actividades económicas, que es como se llama el tema, se divide en varios apartados. El primero de ellos es la economía, después veremos el aprovechamiento económico y el medio físico, las necesidades humanas y los bienes económicos, la economía de mercado, los cambios en el mercado de trabajo, la limitación de recursos y el impacto de la actividad económica en el espacio. Bueno, vamos a irlos viendo poquito a poco. El primero de ellos, la economía. En el examen puede caer o puede preguntarnos la definición de economía o puede pedir que la identifiquemos entre varias. La economía sería la ciencia que estudia cómo se regula el conjunto de producción y distribución de bienes y servicios, o sea, las actividades económicas, para satisfacer necesidades humanas. No todos los bienes y servicios son limitados, ¿vale? Son ilimitados, perdón. Es necesario, por tanto, economizar, es decir, tratarlos a través de un sistema juicioso para que puedan llegar al mayor número de personas y durante el mayor número de periodo, de tiempo. Bueno, en otras palabras, la economía analiza la relación entre los recursos y las necesidades. Los recursos son de carácter limitado normalmente y las necesidades que son de carácter ilimitado normalmente. La economía usa una serie de conceptos sobre aspectos concretos de la actividad económica y esto nos permite hablar de micro y macroeconomía, que son, bueno, las relaciones del mundo actual. Vemos aquí en la página 7 de nuestro tema la macroeconomía, que analiza las relaciones nacionales e internacionales, como la producción nacional total, la producción, el desempleo, la balanza de pagos, etcétera. Hay una serie de magnitudes macroeconómicas reconocidas, ¿vale? Que son pues, las que tenemos aquí. El beneficio, que es el resultado de la diferencia entre gastos e ingresos. El bien, que es todo aquello que satisfaga una necesidad y tenga un valor. El servicio, que es una prestación destinada a satisfacer una necesidad personal o social, pero que no consiste en la producción de un objeto. En eso se diferencia del bien. El mercado también es otro de esta magnitud, que es un conjunto de consumidores que demandan bienes y servicios al conjunto de productores que los ofrecen. Luego tenemos el PNB, que es el Producto Nacional Bruto. Ya sabéis, producción bruta de bienes y servicios de un país durante un año. La renta nacional, valor de la producción de un país durante un año, calculando el precio de coste de los factores. También tenemos la renta per cápita, que es el resultado de la división de la renta nacional entre los habitantes de un país. Esto nos daría el promedio de riqueza por habitante. Es un término que oiréis mucho en las noticias o en los periódicos, porque bueno, pues continuamente están hablando de él. También otro de los principales elementos macroeconómicos sería la balanza comercial, la diferencia entre el valor de los bienes que una nación exporta y el valor de lo que importa. Y por último, la balanza de pagos, o sea, la relación de transacciones económicas que se han efectuado durante un año entre un país y el resto de países. Estas serían las distintas magnitudes macroeconómicas. No hay que aprenderlas de memoria, pero sí hay que saber qué es la macroeconomía. La macroeconomía analiza las relaciones nacionales e internacionales, sobre todo eso, ¿vale? Como la producción nacional total, el desempleo, etcétera. Eso es lo más importante, que es lo que hemos comentado al principio y eso es lo que básicamente tenemos que aprender. En el punto segundo tenemos la microeconomía. Es una parte de la economía que estudia el comportamiento económico de agentes individuales, o sea, los consumidores, por ejemplo, las empresas, los trabajadores, ¿vale? Los mercados. Utiliza gran parte de las magnitudes macroeconómicas y es el complemento para la economía, pero a escala menor, digamos. Por eso se llama microeconomía frente al macro de antes. Como magnitudes básicas de la microeconomía serían la oferta y la demanda, que también hemos oído muchas veces hablar de ellas. La oferta pues, es lo que las empresas producen en bienes y servicios y la demanda es lo que el consumidor pide o necesita para su consumo. Bien, el siguiente punto que vemos aquí es el aprovechamiento económico y medio físico. La relación entre naturaleza, desarrollo y sociedad. Eso será el primer punto de este siguiente apartado. El hombre, como vemos, ha ido transformando el medio natural hasta cubrir sus necesidades vitales. Bueno, en etapas anteriores a la revolución industrial, tanto las transformaciones como las necesidades fueron las mínimas y las justas. Ya con la revolución tecnológica han ido aumentando hasta extremos pues que
que desbordan un poco la capacidad, ¿no? Entonces esto provoca que una interacción con el medio ambiente muy negativa. Calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, etcétera. La necesidad de mayores recursos naturales para una población cada vez mayor también ha provocado una alteración del paisaje físico. Hay recursos naturales que o bien ya no son útiles para el hombre, o casi no son útiles, como por ejemplo el carbón, o bien no son lo suficientemente explotados, como plantas biodegradables, por falta de inversión o tecnológica. Entonces, un recurso natural es útil al hombre cuando gracias a la tecnología es rentable, es decir, cuando puede sustituir a otro porque es más barato. Ejemplos, pues tenemos la energía eólica, la solar, los coches eléctricos y demás. ¿El problema cuál es? Pues que todavía su aplicación real es cara y por tanto seguimos utilizando, en el caso de los coches, el petróleo, ¿no? Entonces, el petróleo igualmente es un elemento limitado, con lo cual, bueno, pues hasta que se agote podremos utilizarlo. En el momento que se agote tendremos que tener disponibles ya esas otras tecnologías que lo suplan y que no encarezcan demasiado el servicio que van a dar. Todo esto se relaciona con el desarrollo sostenible, que también es son palabras que escuchamos a menudo en la actualidad. El desarrollo sostenible es aquel que permite que las sociedades actuales se desarrollen, como su nombre indica, sin poner en peligro la supervivencia de las sociedades futuras, sin afectar demasiado o negativamente al planeta. Es por ello que existe actualmente el gran debate entre los países no desarrollados y los desarrollados, ¿no? Por este tema sobre todo. Bueno, sobre todo nos quedamos con el tema del desarrollo sostenible y un poco con la reflexión acerca de los recursos, ¿no? Que también puede ser materia de examen. El aprovechamiento económico y medio físico también incluye otro apartado, que es el de necesidades humanas y bienes económicos. Podemos definir a la necesidad humana como algo de lo que se carece y por lo tanto se desea poseer, por eso es una necesidad. Esta definición va unida a la escasez, al término de escasez, y a algo, y a lo contrario, justo, a las cantidades ilimitadas de algo. Bueno, todo esto lo explicamos para venir a contaros la pirámide de Maslow. Es un psicólogo norteamericano que clasificó las necesidades humanas en 5 categorías. Las vemos en el siguiente punto. Esas necesidades están divididas en varios escalafones. Tenemos aquí la pirámide en pantalla. Las primeras serían las necesidades primarias o fisiológicas. Son las primeras que el individuo precisa satisfacer: comer, dormir, respirar, etc. Las necesidades de seguridad son esas que, que tratan de proteger o requieren protección para consolidar los logros adquiridos, ¿vale? Sentirse sano y a salvo, que se dice. La tercera o el tercer escalafón serían las necesidades sociales o de pertenencia. Esto tiene más que ver con la aceptación social, con la pertenencia a un grupo, con el sentirse querido, en fin. Luego tenemos las necesidades de aprecio o de estima, la autoestima. Estas son las que se relacionan con la autoconfianza y la seguridad en nosotros mismos, ¿vale? El éxito, el estatus, el respeto de los compañeros, de los amigos, la reputación, todos esos términos. Las necesidades de autorrealización serían el siguiente y último escalafón, y las llamamos también las necesidades del yo. Se trata de lograr los ideales o metas propuestos para conseguir esa satisfacción personal, ¿vale? Sentir que hemos alcanzado objetivos superiores. Bueno, la pirámide de Maslow a menudo se pregunta en los exámenes, o sea que os recomiendo que la reviséis un poquito. Además es sencilla, como veis. Bueno, en la siguiente página vemos que las necesidades humanas se pueden clasificar y podemos analizar sus principales características. Son, por un lado, subjetivas, son limitadas en número, como veis, son saciables o saturables, o sea que una necesidad a medida que es cubierta, a la larga produce o puede producir rechazo. Y son sustituibles, ¿no? Que cuando una necesidad es difícil o improbable se puede cambiar por otra. No todas, pero la mayoría sí pueden ser así. El siguiente punto son los bienes y los servicios. Vamos a definir y clasificarlos. Se denomina bien a todo aquello que sirve, como decíamos al principio del tema, si os acordáis, para satisfacer una necesidad humana. Puede ser un objeto, una cosa, un instrumento, ¿vale? Son bienes, por ejemplo, un traje, un texto, una bicicleta, una casa, en fin, alimentos, ¿vale? Los bienes se clasifican por varias variables, por su obtención, por su uso, por su estado y por su posición en el mercado. Bueno, simplemente las revisamos un poco, ¿vale? Las leemos, le echamos un vistazo, pero no tenemos que aprender esta clasificación. Lo que sí tenemos que hacer es saber lo que es un bien y saber distinguirlo de un servicio, que es lo que vamos a ver a continuación. En la página 12, ¿vale? Estamos en la página 12. Los servicios son actividades, ¿veis que ya cambia?
el concepto con el bien, son actividades de diversa índole, cuya prestación satisface necesidades humanas directa o indirectamente. Los servicios se clasifican en individuales, grupales, primarios o públicos. Por lo tanto, si bienes y servicios satisfacen las necesidades humanas, ¿en qué se diferencian? Pues vamos a verlo justo en el cuadro de color rojo que tenemos aquí. Un bien es un objeto o un inmueble, o sea, un teléfono, una casa, un terreno, ¿vale? Y un servicio, sin embargo, es algo que alguien hace y que sirve para otras personas. Un médico que te atiende, un peluquero que te realiza un corte de pelo, un camión que retira la basura. Eso es un servicio, ¿vale? Entonces, quedaos con esos conceptos y sabed diferenciarlos para poder, bueno, pues en un examen, hacerle frente a una pregunta relacionada con ellos. La economía de mercado, siguiente punto que vamos a ver. Se define como el sistema económico en el que los bienes y los servicios de los productores se determinan según la oferta de los mismos y la demanda de los consumidores. ¿Vale? Así dicho, parece un trabalenguas, pero no es así, ¿vale? Significa que en la economía de mercado, bueno, pues los bienes y los servicios que acabamos de explicar se determinan según la oferta y la demanda, que son conceptos que también hemos visto, ¿vale? Pero bueno, es básicamente eso. En esa definición nos encontramos, como hemos visto, pues eso, con términos que ya hemos visto, que ya hemos definido, mercado, oferta y demanda, etc. El objetivo del mercado, de la economía de mercado, mejor dicho, es la obtención del máximo beneficio y el Estado solo crea la seguridad jurídica necesaria para que los particulares, bueno, pues ejerzan libremente estas gestiones. Esto sería la base fundamental del capitalismo. Después tenemos aquí una explicación muy breve sobre cómo funciona la economía de mercado basándonos en la teoría de la oferta y la demanda. Esto es importante porque nos hace comprender todo esto que estamos hablando. Cuando la oferta, es decir, bienes y servicios, se iguala a la demanda, es decir, lo que pide la gente, los consumidores, se halla al punto de equilibrio, los precios se ajustan. Cuando por el contrario, o por un lado, la oferta se desplaza hacia arriba, ¿vale? Y la demanda se mantiene igual, los precios, claro, tienen que bajar hasta llegar al punto de equilibrio. Cuando pasa justo lo contrario, que la oferta baja y la demanda aumenta, suben los precios para compensar ese desequilibrio, ¿vale? La cosa es sencilla y parece muy fácil de entender. Y hay factores, sin embargo, que pueden desestabilizar esos equilibrios. Por ejemplo, en los monopolios, ¿vale? El libre mercado solo puede existir en una economía sin monopolios. El monopolio es una situación de privilegio, ¿vale? Un fallo de mercado que llamamos, donde un productor, un solo productor, posee un gran poder de mercado y es el único en una industria dada, ¿vale? Un monopolio en telefonía, un monopolio en industria pesada, en fin. Cuando se monopoliza algo, quiere decir que alguien se adueña de la venta o de la producción, o ambos, de ese bien, ¿vale? Bueno, otro factor que puede desestabilizarlo es la economía mixta, ¿vale? La economía mixta es aquella en la que los intereses privados y los estatales se mezclan y se regulan asuntos económicos propios, ¿vale? También la externalidad es la influencia de las acciones de una persona en el bienestar de otra. O sea, por ejemplo, la contaminación es un ejemplo muy clásico. Si una fábrica de productos químicos no soporta todo el coste del humo que emite, probablemente es que está emitiendo demasiado. En este caso, el gobierno tendría que intervenir para mejorar el bienestar económico legislando sobre el medio ambiente. Bueno, es un concepto un poco abstracto, pero lo más importante es cómo funciona la teoría de la oferta y la demanda que acabamos de ver, ¿vale? Los cambios en el mercado de trabajo sería nuestro siguiente punto, en la página 14. Aquí está. El mercado de trabajo sería lo primero que tenemos que definir, porque también puede ser pregunta de examen. Es aquel donde los individuos intercambian servicios de trabajo. Es tan sencillo como eso, ¿vale? Los que compran servicios de trabajo, por así decirlo, son las empresas, ¿vale? O los empleadores de la economía. Así se va configurando la demanda de trabajo. Los que venden la prestación de un servicio serán los trabajadores y conformarán la oferta de trabajo. Como veis, otra vez vuelve a interaccionar los conceptos de demanda y oferta, en este caso de trabajo, y determinarán el qué, pues los salarios. Antes hablábamos de precios y ahora hablamos de salarios. Como vemos, en principio no se diferencia mucho con el funcionamiento del mercado normal. En el mercado de trabajo, como decíamos, se denomina trabajador al que ofrece su trabajo y al empleador y empleador al que demanda ese tiempo de trabajo. El acuerdo entre trabajador y empleador dará origen a la relación laboral que se va a sustentar sobre un contrato de trabajo, ¿vale? Sobre un acuerdo con unas condiciones, con un salario pactado entre ambas partes.
El precio del trabajo se denominará salario o remuneración. Bueno, aquí vemos diversos indicadores del mercado de trabajo y sobre todo el temario hace hincapié al problema que tenemos hoy en día, que es el desempleo. En el terreno económico y en el terreno de trabajo laboral es el paro, digamos, el estar desempleado. Una parte de los países desarrollados y gran parte de la población de los subdesarrollados se encuentra en situación de desempleo. Por lo tanto, no desarrollan un trabajo remunerado y reconocido a efectos legales, ¿no? Aquí tenemos el cuadro rojo que dice cuando uno está desocupado o desempleado, ¿vale? Aquellos que deseando trabajar no encuentran quien les contrate. Bueno, el marco laboral en España, en cuanto a lo laboral, lo conforma sobre todo el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Promulgado en 1980, en el que se recogen los derechos y deberes de los trabajadores por cuenta ajena. El ámbito personal del estatuto no incluye, como vemos, funcionarios públicos, jueces, magistrados de carrera, bueno, todos estos ejemplos que vemos aquí. Para garantizar un mejor y más adecuado desarrollo de la actividad laboral, la ley reconoce el derecho, dentro del marco general, de negociar trabajadores y empresarios, ¿vale? Entre ellos, aspectos concretos del trabajo que se desarrolla en cada empresa. Por eso, surgen, aparte del Estatuto de los Trabajadores, surgen, como digo, los convenios colectivos, que son esos acuerdos que tratan de adaptarse al sector en el que se encuentra el trabajador y la empresa. Bueno, teníamos aquí un gráfico en la página 16 y que tenemos en pantalla con la evolución del desempleo, del paro, como decimos aquí, en nuestro país, ¿vale? Desde 2007 hasta marzo de 2010. Fijaos que todavía faltarían unos años hasta llegar a 2015 y seguiría subiendo, ¿eh? Seguiría subiendo la cifra porque actualmente, bueno, estamos en récords históricos de desempleo. Pero bueno, también tenemos en la página 17 las ocupaciones y los ocupados según sexo, varones y mujeres. Como vemos, bueno, pues siempre las mujeres tendemos a tener una tasa de actividad menor, una tasa más alta de paro, por tanto. Bien, vamos a ver el siguiente punto, la limitación de los recursos y la necesidad de racionalizar. Bueno, veis que paso por alto algunos puntos y no es que los pase por alto porque no haya que leerlos. Hay que leerlos, ¿vale? El punto de trabajo no remunerado, el punto de la mujer en el ámbito laboral, hay que leerlos. Pero, bueno, pues no hay que memorizar nada en particular, simplemente echarles un vistazo, ¿vale? Bien, como decíamos, vamos a la página 18, la limitación de los recursos y la necesidad de racionalizar el consumo. Como indicamos al principio del tema, los recursos son limitados, las necesidades humanas normalmente ilimitadas, con lo cual es necesario economizar para que la mayor parte de recursos lleguen a la mayor parte de la gente, que era otra cosa que decíamos. La consecución de mantener un desarrollo sostenible, es decir, conseguir ese objetivo final, se basará primero en establecer pues, que uno de los retos básicos y principales para llegar a alcanzar la meta es el cambio de los modelos de consumo, nuevos planteamientos en los hábitos, sobre todo de comportamiento social, cambios culturales, éticos, en fin, es una cuestión un poco abstracta. Además hay que implicar, como vemos aquí, el segundo punto, la integración de consideraciones ecológicas, volvernos un poquito más eco todos. Y la incentivación de la reutilización y el reciclaje. Hay que evitar el despilfarro y prevenir el agotamiento de las reservas de recursos naturales. La racionalización del consumo también es muy importante y la producción de energía a través de medios ecológicos. En la página siguiente vemos la transformación de las pautas de consumo y el comportamiento de la sociedad. O sea, hay que variar, porque cada vez encontramos más productos que vienen con la ecoetiqueta o etiqueta ecológica y que permiten al consumidor efectuar una selección o seleccionar un producto sabiendo que va pues a contribuir a que el medio ambiente no se le afecte tan negativamente. Entonces, también hay que incentivar a los fabricantes, siguiendo en esta línea, para que diseñen y fabriquen productos que tengan un impacto menor sobre el medio ambiente. Además, hay que aprovechar al máximo la duración de la vida de los productos, ¿vale? Mediante la introducción de las nuevas tecnologías limpias que garantizan pues, un nivel más elevado de protección al medio ambiente. Bueno, todas estas cuestiones, como ya estaréis pensando, son difíciles de conseguir, está claro, pero bueno, hay que tratar de hacerlo y sobre todo de limitar esa capacidad consumista que hoy en día tenemos en la actualidad. El impacto de la actividad económica en el espacio sería el siguiente punto. Y bueno, lo abordamos aquí porque por primera vez el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente acaba de publicar
un atlas sobre los cambios en la superficie del planeta desde hace 30 años. El veredicto ha sido muy severo. El hombre se ha comprobado que ha transformado constantemente su entorno, la mayoría de las veces para mal. Pero el crecimiento económico y demográfico de estos últimos 30 años ha trastocado también la superficie del planeta como nunca anteriormente. Esto se ha comparado mediante fotos por satélite y a través de más pruebas hemos podido encontrar pues, los impactos más importantes. El primero de ellos, las costas transfiguradas. O sea, las regiones costeras representan el 20% de los suelos habitables del planeta, pero agrupan a la mitad de la población mundial. Las consecuencias, pues que las costas están superpobladas, sobreexplotadas y el equilibrio pues está en un punto delicado, se siente amenazado, desde luego. El segundo punto, la deforestación incontrolada. Aquí vemos un ejemplo, hace 8.000 años las selvas ocupaban cerca del 50% de la superficie de las tierras emergidas, o sea, de la superficie terrestre, ¿no? Y actualmente solo cubren el 28%, imaginaos, menos de la mitad, bueno, casi la mitad, perdón. El tercer punto, el impacto ambiental de la guerra y el uso bélico del uranio empobrecido. Bueno, pues es otro de los puntos que afectan porque las guerras recientes no solo han generado mayor cantidad de víctimas civiles, sino además crecientes e irreversibles impactos ambientales. Os explicamos aquí lo que sucede durante estas guerras, lo que, cómo se desarrolla este punto, lo leemos también, ¿vale? Y vamos al siguiente, la creciente urbanización de las ciudades. Claro, la población urbana ha pasado en los últimos años de 1.500 millones a 2.800, con lo cual cerca de la mitad de la población mundial vive actualmente en una ciudad. Y eso quiere decir que, claro, que ha crecido y se ha urbanizado pues sin límite prácticamente. La escasez de agua es el siguiente punto, porque en el espacio de 100 años la población mundial se ha triplicado y las necesidades de agua por habitante se han multiplicado por 6. Consecuencia, pues que las reservas están sobreexplotadas y son insuficientes. El último punto del que vamos a hablar es la huella ecológica. La huella ecológica es un indicador y que se define como el área de territorio ecológico productivo, es decir, cultivos, pastos, bosques, etcétera, necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos que produce una población. Su objetivo consiste en evaluar el impacto sobre el planeta de un determinado modo o forma de vida. Consecuentemente, es un indicador clave para la sostenibilidad. La ventaja de la huella ecológica para entender a la apropiación humana está en aprovechar la habilidad para hacer comparaciones. O sea, es posible comparar desde las emisiones de transportar un bien, el que sea, con la energía requerida para el producto, por ejemplo, ¿vale? Bueno, eso es un concepto que aplica cálculos complejos y que simplemente tenemos que conocer y saber que existe, que está ahí y para qué se utiliza. Por último, vamos a ver la reflexión del párrafo final del tema, que dice que desde un punto de vista global se ha estimado en 1,8 hectáreas la biocapacidad del planeta por cada habitante. O sea que si tuviéramos que repartir el terreno productivo a cada uno de los más de 6 millones de habitantes que somos en el planeta, les corresponderían 1,8 hectáreas, ¿vale? Para satisfacer todas las necesidades durante un año. Con los datos de 2005, el consumo medio por habitante es de 2,7, o sea, imaginaos, ¿vale? A nivel global estamos consumiendo muchos más recursos y generando muchos más residuos de los que el planeta puede generar y admitir. Bueno, pues con todo esto hemos terminado el tema. Haríamos los ejercicios de autoevaluación, nos fijamos sobre todo en esos puntos que he ido marcando. Y bueno, ya de paso aprovechamos para reflexionar un poquito acerca de nuestra conducta ecológica o de nuestras pautas de consumo y, en fin, hacer una pequeña reflexión que nunca está de más. Pues nada, con esto hemos terminado el tema y espero que os haya resultado interesante por lo menos, ¿vale? Cualquier duda ya sabéis, os ponéis en contacto conmigo y la resolvemos. Muchas gracias.